Son las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 horas con 53. Es momento de hacer contacto con nuestra próxima invitada. Es un gusto poder saludar con Paulina Mogrovejo, presidenta de la Fundación Derechos del Sur. Vamos a platicar sobre el protocolo de prevención para el acoso laboral. Es uno de los problemas que también es importante platicarlo y profundizar. Paulina, muy buenos días, bienvenida a las señales Aracay Televisión. Es un gusto platicar contigo. Buenos días, Marianela. Qué gusto también saludarte y poder conversar este tema fundamental en el espacio público y también en el espacio privado. Muy agradecida siempre por la oportunidad que me brinda Aracay TV. Un abrazo a Santo Domingo. A veces vamos creyendo, o son temas de los que no hablamos regularmente, el tema del acoso laboral, y tenemos una percepción como que las cosas están mejorando, las cosas han cambiado, ya no es lo mismo de antes, pero ¿qué dicen los datos? ¿Hay datos sobre estos temas? Así es, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, entre el 2018 y el 2019 se presentaron 600 casos casi de acoso laboral en el país, tanto en el sector como en el sector privado. Esto motiva, Marianela, por ejemplo, que no solamente se haya desarrollado desde el 2017 la normativa de acoso laboral de forma general, sino que al parecer los casos de acoso laboral son de manera preferente contra las mujeres, y por eso es que el 25 de noviembre último, hace unos 15 días más o menos, se aprueba un nuevo protocolo exclusivamente dirigido al tema del acoso laboral por razones de sexo o género. Ok, ¿y este protocolo qué es lo que especifica? ¿Por qué era necesario tener este protocolo? Así es, en el año 2017 la Asamblea Nacional aprueba una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y otra reforma al Código del Trabajo, incorporando esta nueva figura del acoso laboral como una forma de violencia y dentro de los espacios de trabajo. Y en el sector público establece que esto está prohibido y que la consecuencia por practicar este tipo de situaciones constituiría suspensión o destitución del servidor público. Y en el sector privado, la imposición de multas de hasta 20 salarios básicos unificados a las empresas que, por un lado, permitan el acoso laboral, lo practiquen de manera institucional y que no tengan planes de prevención para este tipo de circunstancias, tanto para hombres como para mujeres. Así que a partir de esa reforma, lo que hace el Ministerio del Trabajo es desarrollar estos dos protocolos, uno más general para todo tipo de acoso, independientemente del sexo o género, y luego hace este más específico que tiene que ver ya con discriminación por razones de sexo. Ok, ¿qué nomás debemos o podemos considerar como acoso en esta división que tú nos haces precisamente ahora? Esto que puede ser hombres o mujeres y esto que puede ser específicamente por el tema de género contra mujeres. Acoso es cualquier tipo de intimidación, presión, hostigamiento o persecución que se realice en contra de un hombre o en contra de una mujer y que tiene una finalidad concreta: desprestigiarla, desanimar, hacerla que sienta miedo o generar que pueda presentar la renuncia a su lugar de trabajo o, por el contrario, que pierda su trabajo por despido. El tema con el acoso es que genera consecuencias, genera efectos en la víctima. En este caso hay ausencias injustificadas, permisos médicos recurrentes o frecuentes, o temas relacionados con conductas que no necesariamente responden a una persona que está en una situación emocional bastante equilibrada o bastante estable, y comienzan a no cumplir con sus actividades laborales, y esto hace que su calidad de trabajo disminuya, que vengan multas, que vengan sanciones, y que finalmente esta persona quede como alguien que no cumple con su trabajo y haya una causal de despido, inclusive en esa perspectiva, sin mirar el tema de fondo, que en este caso viene siendo el acoso laboral. Ok, Paulina, pero aquí deben estar muy alerta o muy atentos quienes trabajan dentro de los departamentos de talento humano. Entonces, si una persona está de pronto ha desmejorado, está faltando mucho, está yendo mucho al médico, son alertas, alarmas, es decir, algo está pasando, y a veces nos concentramos o vamos el camino más recto, más fácil, ¿no? Esta persona está fallando, entonces es recurrente su falla, hay que separarla, y a veces sin intención terminas apoyando la postura de quien estaba acosando sin darte cuenta en muchos casos. Así es, porque además los agresores o las agresoras, porque no se trata solamente de hombres en este caso, independientemente de si eso o no por razones de género, no siempre son visibles, porque la práctica del acoso laboral se realiza recurrentemente con el apoyo de personas que se prestan para esta situación, sin que el agresor sea necesariamente visible, y con lo cual se hace difícil, por ejemplo,
presentar una denuncia en el Ministerio del Trabajo ante la Unidad de Talento Humano contra el acosador, porque no siempre se puede saber quién es. Y también puede ser algún compañero de trabajo de forma horizontal, o puede venir también o provenir del jefe contra un trabajador o un servidor, o de un servidor, porque también ahí esto y ocurre mucho cuando hay mujeres dirigiendo. Un servidor que esté afectando los derechos de alguien o una mujer que esté en un puesto directivo y que realice este tipo de prácticas de presión, de intimidación, de hostigamiento, también son formas o condiciones de acoso laboral. Por eso es importante que, como tú dices, Marianela, las direcciones de talento humano, las unidades de recursos humanos o quien haga sus veces, incorporen planes de prevención de temas relacionados con el acoso laboral, precisamente para que la gente sepa qué es discriminación, qué es acoso, qué es violencia dentro de los espacios laborales, y desde esta perspectiva, quienes son víctimas o son testigos de un proceso de acoso laboral, incluidos jefes y también compañeros y compañeras de trabajo, sepan cuando se producen estas circunstancias, puedan documentarse estas circunstancias y se evite de alguna manera que pueda existir acosadores que dañen no solamente a la víctima, sino también toda la productividad y todo el ambiente de trabajo de estas instituciones. Por eso es que el Ministerio de Trabajo, dentro de estos protocolos, dice que la normativa de las instituciones públicas debe incorporar los temas relacionados con el acoso laboral, que incorporen estas medidas de prevención, y en el caso de la empresa privada deben contar con un plan de prevención de acoso laboral, como si fuera un plan de riesgos o un plan de riesgos psicosociales de forma obligatoria, porque si es que se presentara en el sector privado una denuncia y se comprueba que hubo acoso laboral y además esta empresa no tuvo el plan de prevención de riesgos, lo que va a pasar es que además de las sanciones por el acoso, también se sancione por la falta de prevención, lo que da cuenta de un acoso laboral de carácter institucional. Perfecto. ¿Estos protocolos son eficientes, son claros, son específicos? ¿Qué tanto detalle tienen para que se vuelvan una hoja de ruta, una evidencia de saber qué es lo que tenemos que hacer en qué casos? Bueno, son referenciales. Hay un documento que ha expedido el Ministerio de Trabajo, tanto para el sector público como para el sector privado, que es el anexo de una resolución que establece la obligatoriedad del protocolo, y ciertamente tiene las definiciones de lo que es acoso, de lo que es discriminación, de lo que es violencia, establece los plazos, el procedimiento a seguir por parte de las unidades de talento humano cuando se producen estas situaciones. Tiene dificultades en cuanto a que sí se prestaría para revictimizar en muchos casos a quien ha sido víctima de acoso, porque se vuelve engorroso, le vuelven a preguntar 2 y 3 veces qué ocurrió, le vuelven a hacer que presente pruebas. Creo que eso hay que corregir, pero de todas maneras siempre queda a discreción de las instituciones públicas y de las empresas privadas tomar esta referencia y hacer un buen trabajo con los temas de prevención, que viene siendo lo más importante para no solo detectar, sino evitar el acoso laboral. ¿Desde cuándo está en vigencia estos nuevos protocolos? El protocolo en general está desde el año 2017, hay una regulación y unas definiciones sobre el tema del acoso laboral, y el específico en caso de mujeres está desde este 25 de noviembre. De hecho, lo sacaron con motivo de la conmemoración del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sacaron este protocolo que está vigente ya 15 días. Interesante los avances que puedan darse. Ahora es el cumplimiento tanto de las instituciones públicas y privadas, pero será interesante no solamente endosarlo al jefe de talento humano, sino más bien hacer un protocolo propio para que pueda ser efectivo, es decir, poder conocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones también y qué dice la ley para poder ejercer ese derecho con conocimiento de causa. Así es, y que quienes son víctimas o son testigos sepan exactamente cómo actuar, que estas situaciones no pasen a mayores. Finalmente, esto beneficia tanto a las instituciones, a las empresas, como a los trabajadores y trabajadoras, porque finalmente va a mejorar el clima laboral, va a mejorar la productividad, va a mejorar la imagen, y sobre todo vamos a promover una garantía de los derechos humanos de una manera efectiva y eficiente, lo que también es parte de los compromisos del Estado ecuatoriano con Naciones Unidas, y sobre todo porque es un necesario en este momento en el que estamos viviendo actualmente, de pandemias, de inseguridades. Creo que todos debemos poner el hombro en ese tema. Paulina, muchísimas gracias por habernos acompañado con este interesante tema. Muchísimas gracias a ti, Marianela.